Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro primer programa del Misterio del Más Allá en esta nueva temporada. Gracias por seguirnos y por favor suscríbanse al canal, que va a haber muchos programas muy interesantes hablando de lo paranormal, ese mundo misterioso que encierra muchos misterios. Hablar de fantasmas aparecidos, de la muerte, de cosas sobrenaturales. Y hoy en este programa tenemos un invitado, Manuel Trigo, que está con nosotros. Gracias, Emanuel, por la invitación a tu programa. Estoy encantado de estar aquí contigo. Bueno, pues bienvenido a este primer programa del Misterio del Más Allá. El tema de hoy es muy interesante porque hoy vamos a hablar de cosas o vivencias cotidianas que yo pienso que a todo el mundo nos ha pasado. En esto de lo paranormal, por ejemplo, de si has llegado a alguna casa a habitarla y te asusten espíritus chocarreros y todo eso. Vamos a platicar de eso. Y pues bueno, entrando en el tema, ¿te ha pasado a ti, Manuel, algo así de haber vivido una experiencia paranormal en alguna parte donde hayas estado, donde hayas vivido? Fíjate que me han pasado muchas cosas a lo largo de este tiempo. Yo creo que he visto muertos y fantasmas desde que tenía como 8 o 9 años quizás. Pero hubo un tiempo, estudié en la escuela de metafísica, me salí y con mis amigas hicimos como un grupito de eso. Entonces a todos lados que íbamos siempre era una aventura diferente. En cada lugar donde íbamos era así como si llegara, como si el muerto, lo que estuviera ahí te estuviera esperando para ver qué era lo que iba a pasar en esa ocasión. Ya decíamos nosotros que el día que no nos pasaba algo, era así como un caso de, fue rarísimo que hoy no nos pasó absolutamente nada, porque siempre a todos lados nos tenía que pasar algo. Pero ¿tú por qué crees que te pasaba eso desde, pues dices que ya tiene muchos años eso? ¿Piensas o crees que ya se nace con ello o lo vas adquiriendo? Yo creo que ya se nace con eso y se viene por generaciones porque, mi mamá veía cosas así. Entonces ella bloqueó como esa parte y después yo empecé a ver ese tipo de cosas. Te digo que tenía 6, 7 años y ella veía muchas cosas que no tenían explicación. Mi mamá fue así como de, lo soñaste, lo alucinaste, así. Ya que estaba más grande, ya fue cuando ella me dijo, fíjate que yo cuando duré un tiempo que veía cosas así, dije, bueno, yo sí tomé camino como de dedicarme más a esto, pero yo creo que es algo que ya se trae porque mi hermano de repente habla cosas raras o juega con alguien. A mí ya no se me hace extraño porque yo en su momento lo hice. Pero sí, yo creo que es algo como que se trae ya por generaciones. Y algo así que pues que nos compartas, algo que te haya así, que digas, wow, esto fue lo que más me impactó. Renté un departamento ahí cerca de Santa Margarita. Y el departamento, cuando los dueños, yo conocía bien a los dueños de mucho tiempo, y cuando ellos se salieron dejaron todo tal cual, muebles, ropa, bolsas con cosas, muy normal. Entonces yo cuando renté ese departamento, hablé con ellos y me dijo, no, te tengo toda la confianza, tira lo que no te sirva, me guardas lo que crees que me sirve y hasta ahí. Estábamos yo y mi mamá esa vez, y estaba una amiga de mi mamá. Fue una noche en la que no pudimos dormir completamente. O sea, había ruidos, había manifestaciones. Compramos una veladora porque en ese tiempo me dedicaba a esto, pero no estaba como tan adentrado a. Y compramos una veladora simple, blanca. La veladora anduvo por toda la casa rodando, se apagaba, se prendía. Fue una cosa súper extraña. Pasó la noche de lo peor, porque había de ruidos, de cosas. Hubo un momento donde yo me acuerdo que era un departamento y iba por el pasillo y de repente sentí que ya no me pude mover. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, sácame de aquí porque no me van a sacar de aquí. Entonces me saca mi mamá y al momento de sacarme para llevarme a su casa, tenía una mordida aquí en la espalda. Entonces al siguiente día regresamos, le hablé yo en la mañana al dueño de ese departamento y le dije, oye, ¿qué onda con tu departamento? Y me dijo, ¿no pudiste dormir, verdad? Le dije, no. Dice, nosotros por eso nos fuimos de ahí. Dice, por eso dejamos todo tal cual. Porque el departamento estaba lleno de polvo y de tierra, obviamente, pero como si te hubiera salido un día antes. O sea, había platos en la mesa, había trastes, había comida en el refri, obviamente ya echada a perder, había ropa colgada, camas tendidas, o sea, estaba la casa tal cual. Entonces, él también tuvo un episodio similar,
Regreso yo al siguiente día por mis pocas cosas que me había alcanzado a llevar. Y veo que había un cuarto que tenía muchos juguetes. Y todos los juguetes estaban como si hubieran explotado para todos lados. Yo nunca entré a ese cuarto. O sea, entré cuando lo vi y estaba todo en bolsas. Uh-huh. Y cuando fuimos en la mañana estaban los juguetes por todos lados. Y yo me acuerdo que dije, pues quizás es un niño o algo así. Entonces, uno de los hijos de la amiga de mi mamá se llevó un juguete de ese cuarto. Entonces, tuvo que ir el niño a su casa por el juguete, regresarlo. Y incluso me acuerdo que dijo, le voy a llevar yo más juguetes míos y lo que quiere son juguetes. Así quedó, cerré el departamento y dije, muchas gracias, definitivamente no me puedo quedar aquí otra noche más. Y todos los juguetes que el niño le llevó, yo creo que era un niño, una niña, no sé. Ah, sí, ya recordé, era un niño, ahorita le voy a platicar por qué. Todos los juguetes que el niño Enrique le regaló al otro niño, se podría decir, todos por la ventana. Cuando íbamos para abajo del departamento, si eran 4 o 5 pisos, no recuerdo, y por la ventana se veía el caidero de juguetes como si alguien estuviera... No los quería. Aventando, no los quería. Tengo esta grabación, necesito buscarla, lo vamos a hacer para otro episodio desde aquí del canal. Era una cámara de hecho aquí la tengo, era una cámara de las de VHS, y me acuerdo que nosotros la dejamos grabando porque queríamos saber qué, porque nos llamaba mucho la atención lo de la bolsa, o sea, todo lo que habíamos escuchado y eso, de repente, si no lo quieres ver como desde ese punto, puedes decir, era que los vecinos de abajo estaban haciendo ruido, es un edificio viejo, las tuberías pueden sonar, entró el aire por la ventana y apagó la veladora. O sea, puedes tratar de buscarle miles de explicaciones lógicas para eso. Y dejamos la videocámara grabando. Entonces cuando fui a recoger mis cosas que les comento, vimos el video en la casa y se ve claramente que alguien voltea la cámara, la voltea de frente, la voltea de cabeza y le ponen stop a la grabación. Entonces desde ahí dije, definitivamente no me puedo quedar aquí, muchas gracias por la confianza y por su departamento, porque de hecho esos departamentos, eso fue como en el 2012, 2012, y ya las rentas ahí eran de como de 4,000, 5,000 pesos, ahorita ya no encuentro unas rentas en esa cantidad en esa zona. Pero yo me acuerdo que me cobraba 1,500, 1,200, era un precio bastante... accesible y económico. Y yo digo, pues, quizás por la amistad que tenemos de tanto tiempo, no pidieron depósito, no pidieron contratos, no nada. O sea, fue así como de aquí están las llaves, son 1,200 al mes. O a lo mejor querían deshacerse de eso y que se meta alguien más a vivir todo eso. Ajá, sí, te digo que ya después que yo dije, oye, ¿qué onda con tu departamento? Dice, nosotros por eso nos salimos, dice, y nos salimos en la noche y dejamos todo tal cual. Dice, yo hasta la fecha no he regresado ahí, no sé qué tengo. Pero lo que no te sirva, tíralo. Eso es importante lo que dices, porque de lo que te dijo tu amigo de que, o no sé si yo traiga algo, porque a veces que no son las casas, sabes que a uno es el que lo siguen. Fíjate que dentro de lo energético, dentro de todo eso, sí puede que si tú los ves, ellos se dan cuenta que los ves y es como que, ay, tú me estás viendo, aquí tengo donde seguirte. Porque ellos están en todos lados, o están en todas partes, y hay gente que no los ve, o hay gente que es escéptica y dice, pues, si hay algo aquí, pues qué chido, pero no los ve. Entonces, ellos siempre que sienten que los ves, que los puedes ayudar, que los escuchas, es como que más se acercan a ti. Esa es la explicación que yo le encontraba a cuando teníamos este grupo de personas, que a donde íbamos, de verdad a donde íbamos, siempre había una experiencia. Nosotros nos hacíamos mucha carrilla al salir siempre de cada lugar, porque una de mis conocidas amigas de ahí del grupo, ella tenía como el don de sanarte a través de los abrazos. Pero había gente que tenía como tantas cosas que se desmayaba. Absorbía todas las energías. O sea, ella se ponía a llorar, pero la gente caía desmayada. Y nosotros le decíamos, si ves este video te vas a saber quién eres. Le decíamos, ya no abraces gente, por favor, porque siempre desmayas a alguien. Entonces, siempre que entrábamos íbamos como a la bolita del grupito, porque oye, que en mi casa se aparece una señora, a ver, ahí va todo el grupo a ver qué es lo que se aparece, a investigar. Entonces ella siempre les decía, es que tu familiar así y así quiere comunicar, ella tiene mucha facilidad de eso, quiere comunicarse contigo y y luego los tocaba o te agarraba de la mano y es que tú sientes o sea, te sacaba todo lo que sentías. Entonces mi otra amiga era muy buena para limpiar. Con la limpieza es buenísima. Y yo siempre veía como todo el movimiento en general
así como de esta señora le está pasando su energía a ella, esto está limpiando lo que hay aquí, pero lo que no hay acá. Muchas cosas así que nos pasaron mucho tiempo. Sí. Pues, bueno amigos, si nos están viendo, dejen todos sus comentarios en la caja de los comentarios para saber sus experiencias paranormales. Platíquenos, cuéntenos si saben de alguna casa embrujada o que tenga algo extraño. Díganos en los comentarios y si se puede para ir a hacer investigaciones, porque más adelante vamos a hacer investigaciones e ir a casas, a lugares que se cuentan o hay leyendas de que se aparecen entes o no sé, todo eso paranormal. Así que ya saben, déjenlo ahí en la caja de comentarios y suscríbanse al canal. Y pues continuamos con este programa. Pues no sé, ¿alguna vez has ido a algún panteón y que sientas? Fíjate que soy muy sensible a ese tipo de cosas y trato de evitar a toda cosa los panteones. De hecho, los funerales es así como de, yo no voy al entierro o así porque soy muy susceptible a todo tipo de energías en esos lugares. Lo que sí yo me he fijado, que no sé la gente y comentarlo contigo, antes las historias eran muy diferentes, las historias que a lo mejor nos contaban los abuelos, los tíos o las personas mayores a lo que vemos ahora. Porque antes se daba mucho de que se escuchó la llorona en el pueblo, o porque había un río cerca se escuchó la llorona, o los abuelos que contaban mucho de que ay, seguía una mujer y resultó que no era nadie, o que veían a un charro de negro, muchas historias así que se cuentan a través de mucho tiempo, que hoy en día ya no vemos ese tipo de cosas. No. Ya no sé qué es lo que esté pasando. Digo, las personas que seguimos viendo cosas, vemos cosas, pero vemos cosas muy diferentes. No sé a qué ¿tú a qué crees que se debe ese cambio? Si se podría decir así. Pues no sé, porque o sea, sí tiene razón en todo eso. Antes eran otras cosas y la gente como que creía más en eso o se veían más cosas y ahora no sé. De hecho, si te fijas, se han perdido costumbres, tradiciones y hasta en eso se ha perdido también que ahora sí que las nuevas generaciones pues ya no los asustas tan fácil. Así estén viendo al diablo ahí parado enfrente. Es así como de, hola. ¿Qué ole? Déjame sacar es que mi es tanto video que están en el celular y a ver, más selfie. Para YouTube. Sí, pero sí se perdió un poco eso. Como tú dices, a las personas que nos ha tocado vivir un momento así, pues a mí, por ejemplo, a mí me encanta todo esto porque yo sí he tenido varias vivencias. En eso he visto muchas cosas. También, no sé, ahorita como que me he negado a recibir como eso, pues. Pero antes percibía muchas cosas también. Veía cosas, escuchaba cosas. De hecho, el otro día te contaba que van 3 veces que estoy acostado y siento que se acuestan hacia mi lado y me respiran en el oído así. Digo, no abro los ojos porque está canijo. El miedo no anda en burro, como dicen, amigos. Yo creo que no es tanto cuestión de miedo, sino que no sabes lo que esa cosa o ese espíritu, ese demonio, lo que sea, te puede hacer. Sí, porque se han dado casos de que sí atacan a la gente. Sí, de que definitivamente de que te atacan, te atacan. Nos tocó ir una vez a una casa ahí cerca de Arenales Tapatíos, que estaba fuertísimo lo que había ahí. Entonces, éramos 4 personas, te digo, del grupo, y entre los 4 no podemos como que calmar la energía. No sabemos si fue porque nosotros entrábamos, porque la gente ya nos buscaba. Ya era así como de, oigan, es que la vecina me dijo que ustedes la ayudaron porque en su casa había X cosa y ya se siente más tranquilo. Entonces la gente ya era así como de, te buscaban vamos con ellos para que nos ayuden en ese tema. Y esa vez la energía era fuertísima. De hecho, yo me acuerdo que cuando quise salir, sentí claramente cómo me agarraron y tenía la marca de que alguien me agarró y se veían los dedos muy largos. Entonces ya no es tanto el miedo a ver, o tú por ejemplo que ya viste ese tipo de cosas, ya no es el miedo a ver, sino ya es el miedo a ver o el miedo a lo que te puedan hacer. Uh-huh. Porque ya sobrepasan como esa barrera. Antes es lo que comentábamos. Los abuelos, los tíos, los familiares, la gente mayor decía, es que vimos al diablo en el cerro que pasó en su caballo y ya. Volteó y tenía los ojos rojos y ese fue el susto. En ese tiempo. Hoy en día se dan más casos de que ya sobrepasas esa barrera de tocarte, de aventarte cosas, de atacarte, de agredirte. Entonces sí ha cambiado mucho. Yo una vez recuerdo esa parte. En una casa que tuvo mi mamá,
estaba en obra negra y recuerdo que yo una vez me metí ahí en la noche y no había luz. Y estaba yo buscando porque había unas veladoras ahí y traía yo cerillos. Y ándale que pues así todo oscuro, se me caen los cerillos y ahí estoy buscando en el suelo, tentando. Cuando tiento algo frío, pero así como si fueran unos pies con unas uñas feas, así. Algo así, pues me asusté. Y el momento de cuando me prendo, que enciendo el fósforo, en cuanto lo prendo, vi una cara así de frente a mí, nomás me hizo así. Me apagó la vela. No, hombre, patitas, ¿para qué las quiero? Me fui corriendo, asustadísimo. Pero es lo que te digo, o sea, yo sí he vivido muchas cosas así, yo sé que tú también. Y hay mucha gente que nos está viendo que ha vivido o ha tenido casos. Conocí una persona que me platicó que abusaron de ella sexualmente, un ente. O sea, sí está muy peligroso todo eso. A veces suena chistoso o increíble de decir, ay, vi un fantasma, vi esto. Pero sí hay entes muy peligrosos o energías, no sé cómo llamarles. Me tocó ahorita que dices de chistoso una experiencia. Te digo que mi mamá en su tiempo también vio muchas cosas y vivíamos en una casa cerca de Villa Guerrero. Y era una señora que murió con su hijo en un accidente. Entonces desde que nosotros llegamos a esa casa la veíamos y siempre nos decía, ¿dónde está mi hijo? Y ya no la veías. O sea, esa era como su última palabra. Sí, y desaparecía. Ajá, y desaparecía. Y la escuchabas o escuchabas el gritote en el baño. Y yo así como de, y mi mamá, que, caray, no estás en el baño. Fue mucho tiempo que estuvo hasta que nos decidimos como a ver qué es lo que había pasado. Y la señora siempre decía, ¿dónde está mi hijo? Pero era lo único que te decía, era como su impresión. Pero el hijo estaba atrás de ella. Entonces, a mí yo me acuerdo que me causaba una gracia, porque me decía, ¿dónde está mi hijo? Yo, pues atrás de ti. Pero ya no la veías, entonces ya no había como forma de tener una conversación y me daba mucha... O sea, ya no estaba ni la señora ni el hijo. Ajá, o sea, era así como que veías al niño de repente y luego veías que venía la señora. ¿Y dónde está mi hijo? Y ¡zas! Se acabó. O sea, no te daba chance como de... ¿Pero cuál hijo? ¿Qué buscas? ¿Cómo te ayudo? O sea, nunca daba... Y a mí me daba mucha risa. Sí. Digo, tenía como 10, 11 años. Y yo siempre le decía, hasta que un día, no me acuerdo cómo, no recuerdo bien cómo estuvo, que para ir al baño tenías que atravesar un buen tramo. Y me acuerdo que la veo en el pasillo. Y ¿dónde está mi hijo? Hasta que le dije, a ver, tu hijo está atrás de ti. Y yo me acuerdo que volteó, vio a su hijo, se dieron la vuelta, jamás en la vida nos volvieron a molestar. Entonces, mi mamá, por medio de una conocida de ella, que también se dedicaba a eso, le dijo eso, es que ellos murieron en un accidente y no supo dónde quedó su hijo, por eso era su última impresión o su última frase de, pues, ¿dónde está mi hijo? ¿Y dónde está mi hijo? No, pues así como, bueno, pues hay muchas historias. Fíjate, por ejemplo, aquí en esta casa donde estamos ahorita, no nos asusten. Aquí asustan, y desde que nos cambiamos aquí siempre hemos visto o sentido cosas. A mí me ha tocado ver a un hombre que pasa, lo ves por los espejos y pasa. La primera vez sí me sacó un sustote porque dije, se metió alguien a la casa. De hecho te estaba platicando que agarré el martillo y dije, no, ahorita le agarro martillazos, dije, y bajé y no había nada, no había nadie. El otro día me comentaba mi hijo y que a mis nietas las están asustando, que se les aparece un niño abajo de la cama. El otro día una de mis nietas se baja diario en la madrugada como a las 3 y algo de la mañana, que porque un niño va y la despierta y la trae a la sala a que juegue con él, y que la otra vez le decía que salieran a jugar a la calle, y fue cuando pegó el gritote y yo bajé en friega, dije, ¿sabe qué pasó? Y la niña iba corriendo hacia arriba bien asustada, y hasta el otro día nos comentó eso de que el niño la quería sacar a fuerzas a la calle. Y ahora me estaba platicando mi nuera que alguien de su trabajo vivió en esta casa hace muchos años, y que le comentaba que no sabía cómo hemos aguantado tanto tiempo aquí, y le estuvo platicando que aquí mataron unas personas, y de hecho les platicaba que incluso habían tenido gente aquí
que había muerto. Y si se queda uno así como, ay caray, pues es cosas que vemos, y platicó de eso, de que también que las asustaba un niño y una niña, y le dijo esa muchacha a mi nuera, dice, aguas con las niñas, dice, porque ese ente que se aparece, que aparentemente es un niño, dice, no las vaya a sacar a la calle, y se me hizo muy chistoso, porque fue lo que la niña dijo, que el niño la quería sacar a jugar a la calle. Fíjate que a mí, yo creo que esa fue la primera experiencia que tuve, pero en su momento no me daba miedo, porque pues éramos como de la edad. Yo veía un niño todo el tiempo, y jugaba con él, y yo le decía a mi mamá, mi amigo tenía 5 o 6 años, y mi mamá pues, de repente el amigo imaginario nunca le tomó como el gran sentido, hasta que fue una amiga de mi mamá a la casa y le dijo ella, es que el niño que está aquí es malo, así, 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 él se quiere llevar a tu hijo, bla, bla, bla. Y yo decía, ok, yo seguía jugando con el niño, pero yo recuerdo que sí me hacía comentarios así, como de vamos al baño a jugar, y me quedaba ahí encerrada en el baño, en el departamento de mis abuelos. Una vez mi mamá, como que ya se armó de valor, la enfrentó y le dijo que qué quería. Y dice mi mamá que él le dijo, yo quiero a tu hijo. Y que mi mamá dijo, no, o sea, ¿cómo crees que te vas a llevar a mi hijo? Se dio la media vuelta, se fue, yo jamás volví a ver a ese niño. Empecé a ver ya cosas más fuertes, pero ya desapareció el niño. Me acuerdo perfectamente que era un niño que estaba vestido de época, no tenía ropa actual, traía un overol, de esos overoles con una camisetita de vestir, unos zapatos de esos antiguos con calcetín largo. Ya, no le tomé importancia, empecé a ver otras cosas ahí mismo más fuertes y ya fue así como que desapareció la idea del niño. Tiempo después, mis sobrinos, ahí mismo en ese mismo departamento que era de mis abuelos, me habla mi hermana y me dice, oye, tengo que platicar contigo. Le digo, sí, ¿qué pasó? No, es que necesito que vengas a la casa porque es algo muy delicado. ¿De qué? No, pues de los niños y de las niñas. Ah, caray. Yo dije, algo les pasó, tuvieron algún problema, algo, la verdad. Y también me acuerdo que me daba risa, pero me daba a la vez miedo de nuevo regresar a eso y regresar ahí, porque yo ya no tenía mucho tiempo que no había ido para allá. Entonces, llego a la casa de mi hermana, y me dice uno de mis sobrinos, le dice a mi hermana, a ver, platícame, ¿con quién estabas jugando? Y me dice, tío, dices que hay un niño así, así, que dice que quiere jugar conmigo, pero que quiere que me vaya con él. Lo que yo no entendía en su momento era cómo pasaron más de 25 años y se volvió a repetir con él la misma historia. Y es que me lleva al baño, pero después no puedo abrir la puerta del baño. Es que este departamento ya está bien viejo, me decía yo así como de, no, yo ya pasé por eso y no es que el departamento no sirva la chapa. Entonces me dice, es que quiere jugar conmigo, pero yo no quiero ir con él porque dice que vamos a ir lejos. Le dije, dile que no quieres jugar con él. Yo me acuerdo que mi sobrino estaba chiquito y me decía, es que yo sí quiero jugar con él. Y yo, que no, dile que no quieres jugar con él. Pero es que yo sí quiero jugar, que no, dile que no quieres jugar con él. Oye, pero lo curioso, perdón que te interrumpa, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que dice que no existen los fantasmas niños. Sí, claro. O sea, que son demonios disfrazados de niños. ¿Y el por qué? Pues porque un niño no precisamente un demonio, sino que es una energía muy negativa. ¿Por qué? Porque si tú le arrimas a un niño de 5 o 6 años un señor, no va a querer jugar con el señor. Es lógico. O si le arrimas a una señora, o si le arrimas... Claro, pero les va a dar miedo. Obviamente no se van a acercar a ellos, entonces tienen que buscar la forma para darles confianza. De darles confianza, exactamente. Entonces te digo que mi sobrino dice, es que yo sí quiero ir a jugar con él, no dile que no quieres jugar con él. Incluso pasó algo chistoso ese día porque me dijo, dice mi amigo que sí se acuerda de ti. Y me pongo... Le digo, dile que entonces si se acuerda de mí, dile que no vas a ir a jugar con él y que ya no te moleste. Que si está buscando lo mismo, no lo va a conseguir. Y me acuerdo que mi sobrino hizo así como, jamás volvió a tocarse el tema del niño. Pero dice mi hermana que ya tenía mucho tiempo jugando con él. Entonces cuando como que se hartó, como que vio que se le salió de control y fue cuando me habló y me dice, oye, es que quiero que escuches esto. Yo dije, sí, algo le pasó, algo le hicieron.
Y se me hizo raro, entonces yo creo que, por ejemplo, aquí o en estos lugares, la energía se queda estancada en el lugar. Sí. Y la gente que está ahí se queda pues en el lugar. Entonces, ha habido casos famosos, por ejemplo, del de Amityville, que hubo, creo que un asesinato. Múltiples asesinatos. Y se sigue sintiendo la energía de esa gente ahí, entonces no es tanto el que te sigan tampoco, sino que más bien la energía está en ese lugar esperando que alguien la vea o la detone completamente. Sí, sí, fíjate que sí es cierto todo eso, o sea, de las energías negativas, porque sí se siente y de hecho, como les comentaba, yo aquí en esta casa sí he sentido unas cosas muy, muy negativas, y pues se siguen escuchando cosas que a veces, mira, una vez estaba bañándome, acababa de fallecer mi papá, y se me estaba bañando, por Dios santo, que de un de repente, donde está el estante donde están todos los shampoos, todo eso, de repente salieron volando todos así, y luego el humo de la regadera, el vapor, como en el baño de aquí de la casa hay espejos, pues se empañan. No te miento, cuando salí de bañarme, estaba así como si lo hubieran dibujado con el dedo y decía Rigo, el nombre de mi papá. Y esa vez me quedé, dije, ¡ay, Dios! Apá, no me asustes. No me asustes. Fíjate que yo creo que en el caso de los familiares, pues se queda su energía aquí, o se queda su energía contigo, obviamente. Sí. Cuando falleció mi abuela, la mamá de mi papá, ella cuidaba mucho su casa, el departamento donde veíamos justamente al niño. Y tenía su casa muy bonita, muy arreglada y la cuidaba mucho. Tenía más propiedades, pero era como que su favorita, como donde descansaba. De hecho, ellos murieron ahí. Y el día que ella falleció, la velamos muy cerca de ahí porque fue su decisión. Ella tenía cáncer terminal, pero antes de morir, ella dijo, yo no quiero ir a una funeraria, yo no quiero que gasten tanto, yo quiero que me velen aquí con la gente cercana. Entonces, cuando no me acuerdo, total que estábamos en el funeral y tuvimos que regresar al departamento. El departamento estaba cerrado por dentro. Mi abuelita tenía mucho la costumbre de cerrar la puerta todo el tiempo. Ella vivía encerrada, estuvieras tú ahí o no. Ella tenía seguro de pasador, tenía otro pasador que tenía seguro de botón y tenía 3 chapas. Entonces no había forma de que tú lo abrieras. Y cuando ella falleció, nosotros tuvimos que ir, no me acuerdo por qué tuvimos que ir al departamento. Y me dice mi hermana justamente, dice, oye, el departamento está cerrado, pues aquí están las llaves. Y me dice, sí, güey, por dentro. Y nos quedamos así como de, le dije, entonces hay alguien adentro, porque no hay forma de cerrarlo por dentro y que te brinques por la ventana, porque era un 3er piso. Entonces le dije, entonces hay alguien adentro. Y estuvimos tocando y nada. Entonces tardamos como 2 horas, seguimos intentando abrir y nada. Conseguimos una escalera, tuvimos que quebrar una ventana y cuando nos metimos, el departamento tenía el seguro, que era la costumbre de mi abuela ponerle el seguro a ese pasador precisamente. Y tenía el seguro, entonces sí se queda como la energía de las personas, o en ese caso lo de tu papá, que a lo mejor puso su nombre o no sabemos si tenía esa costumbre o... Sí, pero fue muy, muy extraño. Bueno, quiero aprovechar, amigos, para invitarlos a que se suscriban aquí al canal, que compartan el programa y también avisarles que vamos a tener colaboraciones con el canal de YouTube de Soner, con aquellos muchachos investigadores de lo paranormal. Vamos a tener unas colaboraciones muy, muy interesantes, que vamos a salir a campo a investigar todo eso relacionado con lo paranormal. Para que no se pierdan, suscríbanse al canal de Soner y suscríbanse aquí a JR Films, el programa Misterio del Más Allá. Y pues seguimos con nuestro invitado Manuel Trigo, que nos acompaña hoy en este día, en este primer programa. Y pues a ver qué más podemos platicar de este tema, porque este tema es muy extenso y abarca muchas cosas. No quiero agotar todo de un jalón, porque pues podríamos hablar de 1000 cosas, pero ahorita empezamos con el tema de como de los entidades. Alguien, ¿no? Exacto. Cosas que nos hayan pasado así de susto y de miedo. Y bueno, pues vamos a continuar a ver qué nos dice Manuel. A ver, Manuel, vamos a preguntarte una cosa. ¿Tú crees que exista el más allá, una vida después de la muerte? ¿Crees que cuando uno se va de este plano exista algo más y pueda
puedan ellos comunicarse con nosotros. No creo como tal que haya como un más allá, o por ejemplo hay mucha gente que dice que ay, regresó. Yo siento que la energía, el espíritu, todo eso es algo que aquí se queda, y lo hemos visto a lo largo, es lo que te decía, lo hemos visto a lo largo del tiempo, que ellos se pueden comunicar, y de repente, por ejemplo, cosas como la Ouija, que hay gente muy escéptica, o las cartas de repente. Entonces cuando descubres como cosas o o energías, o por ejemplo tú haces preguntas, que hay información que solamente tú sabes, o que que tú tuviste, por ejemplo en el caso de tu papá, a lo mejor que hayas tenido una plática con tu papá que fue muy privado, muy personal, y que de repente alguien se acerque y te diga, oye, es que tu papá me está diciendo que la gorra favorita roja que tenías guardada, o sea, ya es cuando te quedas así como de, a ver. Fíjate, ahorita que comentas ¿Tú cómo de eso, tienes esa información? ahorita que comentas de eso, yo tuve un amigo, él era santero, ya falleció, paz descanse, y él hacía limpias y todo eso, y una vez me tocó ir, bueno, muchas veces me tocó acompañarlo a hacer sus limpias a muchos lugares. La verdad yo era muy escéptico en eso, en ese, o sea, por ejemplo, sí creo como en aparecidos, en todas las energías, pero no creía yo, o sea, en lo de las limpias y todo eso no era muy creyente. Y él, pues iba a santero y medium, algo así. Y una vez lo acompañó a un lugar a hacer una limpia, y él me platicaba que él podía hacer que alguien se metiera en su cuerpo y hablar con esa entidad. Y esa vez yo dije, a ver si es cierto, a ver, hazlo. Y empezó, bueno, primero hicieron la limpia, y era un lugar donde no había cómo entrar aire, y todo se movía, y en el momento de que estaba haciendo eso, yo me acuerdo que nos puso en un círculo que para que no agarráramos algo, no sé qué, y cuando él estaba haciendo lo que decía, todo lo que decía para hacer la limpia, y todo lo que estaba haciendo, empezaban a moverse cortinas y candiles y todo eso. Y se oían unas risas en la parte de arriba y no había nadie, pero unas risas feas, demoníacas. Y ese día, después de acabar eso, me decía, ¿sabes qué? Va a entrar alguien en mí. Y yo le dije, pero mira, el público, de veras, se los juro. Y de repente, nomás se agachó y hizo esto, y estaban sus ojos en blanco, totalmente en blanco. Y ya cuando empezó a hablar no era su voz, y yo recuerdo bien, y me da escalofríos, porque me empieza a decir, no soy Ernesto. Ya dije el nombre, se llamaba Ernesto. Y dice, no soy Ernesto. Y empieza a hablar con otra voz que yo no conocía. Y empezó porque yo me reí cuando hizo eso. Yo dije, ay, ya, bájale, Ernesto, no hagas esas payasadas. Digo, no me estás dando miedo para nada. Y me empieza a decir, con esa voz que les digo que daba escalofríos, me empieza a decir, pasó esto y esto y esto, cosas que nada más yo sabía. Y me dice, ok, ¿ya se te olvidó? Y volteó, y fue cuando creí, porque eso nadie lo sabía más que yo nada más. Y dije, caray. Y me dijo, ¿tú sabes quién soy? Y haz de cuenta que hace muchos años, o sea, antes de todo eso que estoy platicando, se me ocurre a mí, yo cuando tenía 13 años, 14 años, jugar esta cosita, jugar a la Ouija. Y sí nos contestaron y todo eso. Y yo recuerdo que me contestó, pues, no sé si sería una persona, un ente, no sé. Me dijo su nombre, no lo digo porque dicen que no es bueno repetirlo porque lo estás invocando. Pero esa cosa que me contestó me dijo que me iba a seguir toda mi vida, que no me iba a deshacer de él, que toda la vida iba a estar conmigo. Y ese día que a mi amigo se le metió algo, me dijo, tú ya sabes quién soy. Y me dijo el nombre. Y sí me quedé, dije, caray. Y me dijo cosas que nada más yo sabía. A mí, esa gente me ha tocado más, esa gente en el lapso que he trabajado en eso, que de repente llega. Y fíjate que eso es algo muy chistoso que le pasa mucho a la gente más escéptica. Porque conmigo iba todo tipo de personas, todos los días, a toda hora. Gente que creía, gente que no creía, gente que la llevaban a fuerza, gente que iba por su voluntad, gente que era muy fanática, había de todo tipo de personas. Y la mayoría de las personas que me decían, bloqueé como esa parte porque llegó un punto donde ya no podía yo tener una conversación normal con las personas.
sin que me dijeran, te está mintiendo, esto pasó así, 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 así. Y siempre fue esa parte de busca por aquí, busca por allá y vas a encontrar lo que estás buscando encontrar. Entonces, con la gente que era más escéptica, me pasaba más eso, de que de repente llegaba la información y dile que se acuerde de que hizo esto tal día, tal hora, y me decía, es que yo no creo en eso. Y ya les decías, Es que me está diciendo que tú hiciste esto, tal hora, o que ustedes fueron a tal lado, así, así. Me tocó un señor que me decía que tenía, no sé, tenía como una conexión rara con la esposa de que no lo quería soltar. Y me dice, pues sí, muy chingón, dime dónde conoció a mi esposa. Yo el señor jamás en mi vida lo había visto. Y me dice la esposa, dile que lo conocí así, 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 así. Y le dije, dice ella que lo conoció así, 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 así. Y de hecho, ella le decía como un apodo de cariño. Le suena este nombre y se quedó el señor así como de, ¿qué está haciendo mi esposa aquí? Entonces, si a la gente que es más escéptica le pasan más ese tipo de cosas. Yo en lo de las cartas me acuerdo mucho de ese caso porque nos causó mucha risa. De que llega la señora así súper prepotente y tú me vas a ver las cartas y yo así como de y empezaban. Ella viene por eso así, así, así. Le dije, ni siquiera las voy a sacar. Tú vienes por esto, se te perdió dinero así, así, así. ¿Algo más? paréntesis, para que lo sigan también por Facebook y su canal que pronto va a abrir en YouTube de lectura de tarot, que es muy bueno para eso, para que lo sigan también. En Facebook está como Lectura de tarot, tal cual. así, para que lo busquen y se lo empiecen a seguir. Y está, ¿qué días estás leyendo el tarot? Yo creo que va a ser martes, jueves y sábado. Ya saben, Apenas estamos como trabajando esa parte, pero yo creo que va a ser esos días. ya saben, martes, jueves y sábados, para que se conecten, síganlo para que les digan los horarios en cuál va a estar leyendo las cartas. Y después lo sigan en su canal de YouTube. Y también si tienen o quieren alguna consulta privada de saber cosas o todo eso, pues para que lo sigan y les den más informes. Fíjate que ahorita que dices de eso pues de lo que ves, todo eso. Yo hace muchos años tuve un accidente. Bueno, no un accidente. Me picó una araña. Y es una viuda negra que por cierto son súper venenosas, porque yo ya no la contaba. Y ya me estaba muriendo. Total, para no hacerles el cuento largo, pues la libré, pero ya estaba muy mal. Ya, de hecho, pues yo creo que me morí por unos instantes. Cuando me pasa eso, después empecé a ver cosas. Pero a mí lo que me pasaba era veía como a futuro. Pero, o sea, no tan muy a futuro, pues, o sea, no a largo plazo, pero veía cuando la gente se iba a morir. Y eso me pasó con muchas personas. Conocía personas o sin conocerlas, nomás de voltearlas a ver y todo eso, y me venían así como imágenes a la mente. Y después, o sea, con las personas conocidas, me tocaba que así como yo lo vi en mi mente, o sea, como un flachazo, pasaba. Y ya después no me gustó porque empecé a ver pues a amigos, a personas queridas por mí, que veía esas cosas y como que me aparté mucho de eso. Y ahorita gracias a Dios ya no he visto nada y no quiero ver nada porque es muy feo. Fíjate que nos desviamos de lo del más allá, sí. Pero siempre que pasan ese tipo de cosas, tú las tienes que aprovechar porque se te están dando por algo. Entonces no es algo que se le da a cualquiera. Por ejemplo, yo hoy en día, con lo de las cartas que comentamos hace rato, veo que mucha gente lee cartas por todos lados, pero no toda la gente se le da. Entonces yo creo que de repente en grupos de Facebook, porque yo te meto en Facebook, veo que ¿quién me puede ayudar con esa lectura? Porque no lo entiendo. Si no les entienden es porque definitivamente no se les da. A mí leer cartas también tenía como 13, 14 años y empecé con la baraja española, con la que se juega. Entonces, eso de las cartas siempre se me ha dado muy, muy, muy fácil. Pero como dices tú, yo siento que ya se trae, ¿no? Entonces, eso que te dieron a ti debes de aprovecharlo, porque tanto hay gente que, por ejemplo, tienen el concepto mal de las cartas de que vamos a hacer brujería para que le vaya mal. No precisamente es para que te vaya mal. El tarot no es para saber si vas a regresar con tu ex. El tarot es para darte como una guía
de qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que te puede pasar si sigues haciendo, por ejemplo, si te dicen, vas a tener un accidente en la carretera a Manzanillo y tú tienes un viaje a Manzanillo, pues que es más que claro que no vayas al viaje, exactamente. Entonces el tarot no te está diciendo, vas a regresar con tu ex mañana porque está con una vieja sentada ahorita en el parque, olvídalo. O sea, el tarot completamente es prevención y te dice, ¿qué es lo que puedes hacer o qué es lo que va a pasar si sigues por el mismo camino? De repente hay mucha gente que pregunta cosas como muy absurdas como de, oiga, y a mi vecina le caigo mal, o sea, pues ve y pregúntale, o sea, no ocupas de preguntarle. Nos decía el maestro mucho a nosotros esa parte, si están hablando con una energía superior, ¿por qué no preguntan cosas interesantes? Ahí le pasaba lo mismo que a la persona que tú dices que era santero. Él entraba otra persona en él y tú le podías tocar temas profundísimos de la iglesia, de miles de cosas, y él te daba santo y seña con lujo de detalles. Y el maestro muy siempre nos decía, ¿por qué la gente siempre pregunta, oiga, y mi vecina fue la que me hizo el trabajo para que no me vaya bien en el dinero? O sea, ¿por qué preguntan cosas tan simples, teniendo la energía ahí, pudiendo preguntar algo más grande? Pero regresando a lo tuyo, se te dio por algo. A lo mejor puede ser un método de prevención que si tú ves que te dicen tus amigos, ay, vamos a ir a la playa, y tú lo ves ahogado en la playa, es así como de, te estoy avisando para que no lo dejes ir. Hubo un caso, una vez, te estoy hablando de hace muchos años atrás, una amiga me dice, te voy a presentar a mi hermano, dice, quiero que lo conozcas. Yo estaba cantando en un restaurante, y llega el cuate, y me dice, mira, Emanuel, dice, él es mi hermano. Al momento de saludarlo, pero fue así, o sea, nos miramos a los ojos y fue el flechazo así, y lo veo tirado como en un montoncito de grava, todo ensangrentado y con los ojos abiertos, muerto. Así pasó, me fui a cambiar para dar mi variedad, todo eso, y ya cuando termino mi variedad le digo, Estela, tengo muchos años que no la veo, le digo, ¿y tu hermano? Dice, se tuvo que ir, dice que le hablaba por teléfono, se tuvo que ir. Al poquito rato estábamos ahí en el bar donde trabajaba yo, le hablan por teléfono y la loca se pone histérica y se va. Como a los 3-4 días. Como a los 4 días regresa y pues de negro. Le digo, ¿qué pasó? Dice, mi hermano se mató. Yo, ¿cómo que se mató? Sí, dice, ese día que te lo presenté, me hablaban por teléfono, que fue y que no sé cómo estuvo, él llevaba una moto y se le cruzó un carro, no sé qué cosa, total de que salió volando el cuate y cayó donde estaban arreglando la calle y había un montón de grava y todo eso, y se mató con un golpe que se dio en la cabeza. Y así como yo lo vi, y así como ese, vi muchas personas, y ya no me gustó hasta el día que pasó un accidente con uno de mis hijos, y yo lo vi, pero gracias a Dios no le pasó nada, pero yo lo vi y fue cuando dije, ya no quiero ver nada. Y todavía así de vez en cuando como que alguien voltea a ver y me llega y no quiero ver. Aprovechalo porque es prevención. A mí me pasó una vez. Pero luego le dicen uno loco. Es que eso no es algo que toda la gente va a aceptarlo. Hay mucha gente que se burla, por ejemplo, de la gente que lee cartas o que hace limpias. Hay mucha gente que dice, eso no existe. O, a mí que me hagan sus brujerías no me hacen nada. Al final de cuentas todo es energía y que eso no te va a afectar. Yo conozco una persona que decía, no, es que yo creo en Dios, a mí no me va a pasar nada y le está yendo muy mal. Entonces, me pasó una vez en la farmacia de Guadalajara. Acostumbrábamos yo y mi mamá salir mucho en la noche a caminar, y era un buen tramo de distancia, y me esperaba mi mamá. Yo me acuerdo que a veces me tocaba trabajar hasta tarde y era el pretexto de platicar nosotros porque no teníamos como mucho tiempo. Entonces era así como de, vamos por un pan a la farmacia o vamos por un agua a la farmacia. Y caminamos a la farmacia de Guadalajara una distancia considerable. Entonces, esa vez, en cuanto yo toqué la puerta de la farmacia, vi cómo se me iban a meter a asaltar, y todo lo que pasó, todo el movimiento que pasaba dentro de la farmacia del asalto. Entonces, siempre duramos mucho tiempo, 2, 3, 4, 5 meses yendo a caminar en la noche a la farmacia, íbamos caminando y nos regresábamos caminando. Y esa vez cuando toqué la puerta de la farmacia dije, no. Entonces dije, quizás no es hoy, quizás es una situación, quizás es otra farmacia, y el mensaje era raro. Entonces cuando agarro la charola precisamente para el pan, fue así como del segundo flechazo, así como de reacciona.
Entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No quiero nada, vámonos. Y ya me dice mi mamá, ¿por qué? Le dije, vámonos. Entonces, a las personas que yo vi que se metían a asaltar la farmacia con nosotros adentro, al momento que íbamos para afuera los bloqueé entero. Y justamente ahí afuera hay una plaza muy famosa enfrente. Sí. Le dije a mi mamá, esa farmacia la van a asaltar. ¿Tú cómo sabes? ¿Los conoces? Le dije, ¿cómo los voy a conocer? Le dije, por supuesto que no. Y ella me dice, ¿cómo sabes? Le digo, lo vi. Ay, tú y tus cosas, diario. Porque hubo un tiempo que también ella sabía que existían y todo eso, pero me juzgaba de loco. Sí. Entonces me dice, tú y tus cosas, que no sé qué. No caminamos, yo creo que 100 metros cuando se activa la alarma de la farmacia. Y nomás nos quedamos viendo así como de... Y me dice mi mamá, ¿cómo sabías? Te dije, desde que yo toqué la puerta de la farmacia, vi lo que iba a suceder. Le dije, son 2 personas así. Total, salió en las noticias, porque pues era una zona muy concurrida, que hay mucho dinero en esa zona. Entonces salió en las noticias y un señor así, y dije, mi mamá, págale, pausale. Y ella me dice que le dije, un señor vestido así, con un joven así, le dije, ¿te puedo decir casi cuánto medía? Y me dice, ya, al play, y era un señor así, acompañado de un joven, le dije. Y ándale que salen todos. Y me dice mi mamá, es que ¿cómo lo viste? Le digo, no sé. Oye, ya cambiando un poquito de tema. Bueno, no sé si escuchaste, yo creo que sí, porque fue muy sonado, el caso de Juan Ramón Sáenz. Uh-huh. Pues, a los que no sepan, pues el señor se dedicaba a todo eso de lo paranormal. Tenía un programa de radio muy exitoso que se llamaba La Mano Peluda. Uh-huh. Y pues tuvo episodios muy interesantes. El caso de Josué, uh-huh, que era un cuate de una secta satánica, ¿no? Creo. Algo así. ¿Tú crees que la muerte de Juan Ramón Sáenz haya tenido algo que ver con ese caso? Sí, claro, completamente. ¿Por qué? Porque incluso lo ha dicho el mismo Josué en entrevistas, que necesitaba pasarle eso que tenía a alguien. Entonces sí puede pasar eso también, de que pues lo que platicamos hace rato, de que si los dones vienen por generación, no todo ese tipo de cosas vienen por generación, también se los puedes pasar a alguien. Yo conozco una persona, no voy a decir su nombre, que puede mandar muertos. ¿Puede mandar muertos? Ajá. O sea, por ejemplo, si ella dice, le voy a mandar un muerto a fulano para que no lo deje dormir todos los días y para que le haga este tipo de cosas. Ella manda muertos y le pagan ese tipo de cosas a la persona. Entonces, mismo Josué lo dijo, que él buscaba a alguien para que le recibiera esa parte. Y fue mucho el show. O sea, sí pasó, sí tuvo algo que ver, pero fue mucho el show. Porque eran los 2 figuras públicas. Digo, Josué en su ramo se dedica a hacer limpias, cartas y todo eso. Y era alguien muy importante en Veracruz. Y pues Juan Ramón Sáenz pues duró muchísimo tiempo y era muy famoso por su programa. Entonces se hizo mucho show de que si lo citan el agua, de que si eso tuvo algo que ver. O sea, no había muchas cosas que no hacían sentido, uh-huh, o muchas cosas que no fueron así. Pero de que eso fue lo que se llevó a Juan Ramón, pues definitivamente se fue. Pues fíjate que... Me tocó conocer al asistente de Juan Ramón, a Mauricio. Y Mauricio nos platicaba que esos días la energía estaba como muy rara. Y que incluso Juan Ramón estaba muy raro en esos últimos días. Y que presentía él, no sé si él... Yo no he visto muchas entrevistas de él. Es lo que yo sé directamente por su asistente. Pero que Juan Ramón ya presentía. Que dejó como muchas cosas listas, que iban a hacer, qué rumbo iban a tomar, qué iba a pasar después de que él se muriera. Y que todo el mundo le preguntaba si Juan Ramón veía cosas o si sabía cosas, ¿por qué se estaba preparando tanto? Entonces que se despidió de gente, o sea, la gente de su programa, su equipo de trabajo, dejó muchas cosas listas porque ya presentía él muchas cosas. Entonces sí fue más el circo de ay, la mató y le hizo y se lo llevó el demonio. O sea, sí pasaron unas cosas, pero no tanto como las cuentan. Porque pues sí estuvo, bueno, no, yo no sé, no tengo la información de qué murió Juan Ramón. Creo que hay un ataque de un infarto o una cosa así, o de la enfermedad, no recuerdo. Normalmente ese tipo de casos es una enfermedad rara, es un infarto, es algo que no tiene explicación.
Como el caso de Laura Rivas. Como el caso de Laura Rivas, exactamente. Que curiosamente se da el caso del ermitaño con ella, empiezan los dos a... Porque murió el ermitaño. Fíjate y murió ella. A mí hay cosas de ese caso que no me terminan de hacer clic, porque a final de cuentas es televisión. Uh-huh. Porque Laura Rivas era una persona que tenía una energía muy fuerte y un carácter muy fuerte. Entonces, definitivamente tuvo que ser algo muy grande que pudiera, por ejemplo, ella platicaba en el programa que se había quedado con su alma y de ahí se enfermó, empezó a decaer, que es lo que normalmente pasa. Pero Laura era una persona muy fuerte, que se enfrentó a cosas más difíciles a lo largo de ese tiempo de programa y fuera del programa. Si en algún momento alguien de su familia lo ve, sabe perfectamente que Laura era una persona muy fuerte, que no era miedosa. Laura era cero miedosa, o sea, ella no era así como de ay, no voy a ir para allá porque me da miedo. Entonces ese programa que ella no quiso llegar, no pudo llegar hasta allá, fue una situación especial y extraña, porque no era su costumbre. Uh-huh. Ella era de retarlos, y la gente, como les comento, fuera y dentro de él, lo pueden corroborar en los mismos programas de Extra Normal. Ella era de retarlos, y te voy a sacar, o te voy a hacer, o te vas a ir, o... Era una persona muy fuerte. Entonces, algo no me termina de hacer clic, qué fue lo que terminó pasando con ella, porque no era una persona débil. Entonces sí tuvo que haber sido algo muy muy fuerte que había en ese lugar, sí, para que pasara eso con Laura. De hecho, en el programa donde ella se encuentra con el ermitaño, ha sido, yo pienso que la única vez que vi a Laura Rivas que la vi como con miedo, cuando él la estaba sanando, que la vi llorar, o sea, ahí la vi como una niña desprotegida, o sea, como que tuvo miedo. Bueno, fue lo que yo percibí. Yo creo que más que miedo fue como la conexión que hubo entre los dos, porque hay personas con las que conectas. Uh-huh. Por ejemplo, yo, esa amiga que te digo, se llama María Luisa, saludos. Yo con ella tengo una conexión así. Entonces, si alguien nos estaba platicando algo del tema o alguien algo, no ocupábamos de decirnos. O sea, era así como de voltearnos a ver y, o sea, escucho lo que está diciendo, lo que está pasando alrededor. Entonces yo siento que más que desprotegida, como que hubo esa conexión entre ellos, y también ella le dijo, el señor no veía. Y Laura era muy muy sensible a ese tipo de cosas. Entonces Laura misma le dijo, siento lo que me está haciendo, tiene unas manos maravillosas, sí, que hacen magia. Entonces más que el desprotegida, más bien era como que hicieron clic los dos y sintieron como que esa parte. Pero sí es un caso raro como para analizarlo en otro programa. Sí, porque sí, la no verdad. No por colgarnos de ella, ni no, pero sí está muy interesante. Yo la verdad no era mucho de ver programas de Extra Normal, la verdad. Y la otra vez estuve viendo varios programas, más de ella, de Laura Rivas, muy muy interesantes sus ¿cómo se le dice? Sus investigaciones, todo eso, y la verdad se me hizo muy interesante ese del ermitaño. Sí me quedé que dije, wow, qué interesante. O sea. A mí lo que me termina también siendo extraño de eso, me tocó conocer a Laura y la conocí por medio de Arumi. Entonces Laura tenía algo especial para las cartas que era buenísima. De hecho daba clases. Laura era buenísima, era muy sensible, era muy perceptiva, tú no le puedes llegar con la intención de voy a ver si por o sea, ella sabía lo que ibas, aunque tú le dieras 5,000 vueltas, ella era buenísima en todo ese tipo de cosas, con las limpias, con todo eso. Uh-huh. Lo que también me termina de ser extraño es cómo ella no sintió o no presintió lo que le podía pasar a ella al ir a ese lugar, porque al final de cuentas uno decide. O a lo mejor sí lo sabía y sabía que tenía que ir o que era su destino. Pues también puede ser que haya sido así. Yo, por ejemplo, tenía un paciente que lo dejé de atender por eso, porque yo sabía que las cosas le iban a salir mal a él, íbamos a salir mal entre nosotros. Entonces yo lo atendí esa vez y le dije, es la última vez que te... No, pero ¿por qué? Si es por dinero. No es por dinero, no tiene nada que ver con eso. A lo mejor la vibra, la energía. Es la última vez que yo te puedo atender. Y ya, así quedó, se molestó, y nos mataron como a los 15 días. Yo ya había visto todo lo que le iba a suceder, pero si yo me involucraba más, iba a estar de cierta forma involucrado. Entonces,
hay muchas veces como que saber dónde meterte y dónde no. Entonces me llama mucho la atención de Laura que no haya tenido como ese instinto de saber que algo malo le podía pasar. O también pudo haber sido que, como te comento, ella era alguien que no le tenía miedo a nada. Entonces quizás se enfrentó a algo muchísimo más grande de lo que se creía. De lo que se creía. Bueno, mis amigos, pues déjenos ahí en la caja de comentarios de qué temas les gustaría que tratáramos los siguientes programas. No sé si algún lugar que digan aquí cuentan o se dice que se aparece alguien aquí en Guadalajara, obviamente. Díganos y vamos a hacer exploraciones junto con los muchachos investigadores de Soner, para que se suscriban también a su canal. Y pues quiero invitarlos también a que se suscriban aquí a JR Films, el misterio del más allá, que nos sigan también en otros canales que tenemos que son totalmente diferentes de este proyecto. Ya tenemos películas mexicanas, que es Cinema Mexicano y Rugido Films. Suscríbanse y no se pierdan el contenido que sacamos semana a semana. Y pues también apóyenos en este nuevo canal, JR Films, el misterio del más allá, para que crezca este proyecto, porque la verdad es muy interesante todo esto de lo paranormal. Díganos de qué temas les gustaría que platicáramos, no sé, por ejemplo, este tema que acabamos de cerrar del caso de Laura Rivas es muy interesante y como dice Manuel, no por colgarnos de la fama de ella, no, pero sí es interesante cómo pasaron las cosas y sí deberíamos hacer un programa completo hablando de todo, o sea, hacer un análisis de todo lo que hizo ella. Fíjate que no precisamente de ella, porque ha habido muchas personas que han hecho como muchas, por ejemplo Juan Ramón también hizo muchas cosas buenas en su tiempo. Digo, Laura ya fue. No, y también Juan Ramón también, más actual. Es que también de hablar de Juan Ramón Sáenz también es como para un programa solo, de todo lo que hizo desde que empezó La Mano Peluda. Y bueno, pues ya habrá tiempo. Déjenos en la caja de comentarios de qué tema les gustaría que habláramos. Y pues también decirles que Manuel también va a estar en las expediciones esas donde vamos a ir a lugares abandonados, donde se cuenta o se dice que se aparecen espíritus chocarreros. Vamos a andar por allá en colaboración con The Soner, para que se suscriban al canal de YouTube de Soner y JR Films, el misterio del más allá. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden suscribirse a los demás canales, que es Cinema Mexicano, Rugido Films, JR, el misterio del más allá, y de Soner. Síganos en nuestras redes sociales. No sé, recuerden también lectura de tarot en Facebook. Busquen la página, el Face, para que lo sigan a Manuel y les diga ahí la suerte que les depara la suerte, pero me pongo nervioso con esos temas. A ver, no sé si quieres compartir tus redes sociales o nomás esa. No, por el momento vamos a usar esa. Estamos en proceso de crear el canal de YouTube. Anteriormente tenía un canal que fue muy exitoso, que se llamaba El Rincón del Mago, que tenía muchísimos suscriptores, pero lo di de baja cuando precisamente me retiré como de todo esto, pero vamos a ver si lo podemos recuperar o si lo podemos reactivar. Por el momento, así está en Facebook, lectura de tarot, martes, jueves y sábado. Ok, y pues los invito a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Emanuel de León, Instagram, Emanuel de León, TikTok también estamos por ahí. Síganme en las redes sociales y sigan la página de Cine Mexicano Jalisco, la página de Roma Films y pues cuál más, no, nada más. No te falta decir vendo quesadillas los domingos. Vendo quesadillas los domingos. Bueno, pues mi nombre es Emanuel de León, gracias por haber estado con nosotros, Manuel Trigo, y nos vemos en otro capítulo de El Misterio del Más Allá.